Bueno, vamos con el módulo 1, donde vamos a ver los primeros aposentos, que son los temas básicos del curso. La lección 1, aposento 1, se llama ¿qué necesita una plantita para germinar y crecer? En este tema veremos que la Santísima Trinidad dentro de nosotros es lo que nos hace crecer. Por ello se nos ha separado del mundo y se nos ha puesto en odres nuevos lejos del mundo, en el vergel que Dios Padre dispuso para cada uno de nosotros. Porque hemos sido asediados por el mundo y humillados y maltratados por porque somos una piedra de tropiezo para los hijos del enemigo. Por ello hemos sido guardados en odres separados del mundo. Nosotros somos como plantitas que somos sembradas y cuidadas por el cielo. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario para crecer. Tenemos tierra, agua y luz. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad, es la luz que nos alumbra y nos guía por medio de sus mociones a tomar las decisiones correctas, inspiradas por el Espíritu Santo. El agua es Jesucristo que a través de su palabra, de sus evangelios, de sus parábolas, nos guía en nuestro caminar hacia la santidad. Y el aire es nuestra propia alma que nos llama a encontrarnos con Dios por medio de un crecimiento espiritual, para poder satisfacer nuestro yo y llenos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vivir plenamente la vida espiritual que Dios Padre quiere para cada uno de nosotros. Como vemos, tenemos todo para poder crecer. Tenemos tierra, agua, luz y aire. Nosotros podemos llegar a ser tabernáculos vivos y llegar a la santidad en poco tiempo, porque tenemos todo lo necesario para crecer. Los ángeles son los encargados de cuidar el abono de la tierra, y ellos con su sabiduría nos guiarán. Como podemos ver, estamos en casa. Hemos encontrado nuestro vergel, que es nuestro hogar, y hemos sido separados del mundo y puestos en odres diferentes a los del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para crecer? Simple y sencillamente dejarnos amar por Dios y confiar en sus cuidados y en su amor, porque estamos en las manos de Dios Padre, incrustados en su corazón. Entonces la lucha es contra nosotros mismos y el gusanito que quiere comerse el tallo de nuestra plantita y no nos deja crecer. Este gusanito son las flaquezas y los pecados, la concupiscencia que hay dentro de nosotros y nos deja crecer. Lo que haremos es atacar este gusanito de raíz y dejar que vaya sucumbiendo hasta que muera y seamos confrontados con nuestros yos. Llamémoslos el yo divino y el yo mundano. Y será vencido el yo mundano. Ahora sin ningún obstáculo podremos crecer y llegar a la altura que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Comenzaremos con este preámbulo. Todos nosotros estamos en las manos de Dios Padre en un vergel, listos para crecer. Pero hay un problema. Todos nosotros ya hemos sido apartados del mundo y plantados en macetitas separadas del mundo. Pero el problema es que todos nosotros llevamos el pecado original. Y llevamos dentro de nosotros un gusanito que solo nosotros podemos combatir. Esto es lo que se nos enseñará en este curso, cómo combatir ese gusanito, para llevar a cabo el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros y cómo llegar a alcanzar alturas insospechables espiritualmente que nos lleven a la santidad. Por ello, todo depende de nosotros. Los ángeles nos cuidan y protegen, y todos estamos en las manos de Dios Padre. Por eso no temamos, todo está bien. El vergel de Dios Padre es maravilloso. Apartados del mundo estamos listos para crecer y llegar a la estatura perfecta que Dios dispuso para cada uno de nosotros.
Bueno, vamos con la lección número 2, que es el aposento 2, que se llama el yo divino y el yo mundano. Vamos a ver la primera parte de esta lección. El gusanito que habita dentro de la plantita buscando comérsela, comenzando por el tallo, es la que hace que esta plantita no pueda crecer. Y para combatir este gusanito debemos de confiar en Dios. Si dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos nada más en Dios, Él acudirá con sus ángeles a limpiar esa plantita y quitar el gusanito de ahí. Pero para poder confiar en Dios hay que conocerlo. Y hay que conocernos a nosotros mismos, que es el primer aposento, y morir a uno mismo, que es el segundo aposento. Y aquí está el problema. Nosotros no somos del mundo y nunca lo hemos sido. Por lo tanto, debemos olvidarnos totalmente del mundo y morir a nosotros mismos. Y confiar ciegamente en Dios. Y aquí es donde vamos a escudriñar un poquito. Aquí es donde debemos de morir a nosotros mismos y dejar que el yo divino venza al yo mundano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que el yo divino venza al yo mundano? Pues muy fácil, con oración, ayuno y penitencia. Obras de caridad, amor al prójimo y a nuestros enemigos. Perdón y corazón de niños. Nada de rencores, resentimientos o venganzas. Aquí entramos en este tema importantísimo para el crecimiento espiritual del ser humano, morir al yo mundano. Un yo interior que por el pecado original, la concupiscencia y el pecado y las acechanzas del enemigo y el mundo, lucha contra el yo divino. Y el yo divino debe de opacar al yo mundano y morir a todo lo que hace que no lo hace crecer. Entonces, el yo divino debe de opacar al yo mundano. Debemos de tener muy presente que para morir al yo mundano se debe de transitar por el camino angosto y llevar una vida de renuncias y privaciones, y también de penitencia. Y ahí están nuestras ganas de cumplir con nuestras misiones y nuestro amor y correspondencia a Dios, que nos eligió desde el principio de la creación. Aquí debemos de poner toda nuestra parte y como guerreros luchar contra nosotros mismos para sofocar al yo mundano y darle la victoria al yo divino. Ahora vamos a ver la lección 2, aposento 2, el yo divino y el yo mundano, segunda parte, conocimiento de sí mismo. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos dónde está el problema y cómo atacarlo de raíz. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a atacar el problema? Pues muy fácil, por medio de la oración, el Espíritu Santo nos irá revelando cómo conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades. Por eso hay que hacer oración, ayuno y penitencia. Con la penitencia ya hemos encontrado con la oración nuestros puntos débiles y los atacaremos, iremos disminuyendo su efectividad dentro de nosotros, y con el ayuno aniquilaremos los vicios y defectos y acrecentaremos las virtudes. Es por ello importante que haya oración, penitencia y ayuno. Estos tres elementos nos ayudarán a atacar el gusanito y que no coma el tallo. Nosotros, al conocernos a nosotros mismos, ya sabemos dónde está el problema. Un ejemplo, al conocer los 7 pecados capitales, sabemos que tenemos algún problema, por ejemplo, con la pereza. ¿Cómo vamos a atacar este pecado capital? Pues con la diligencia, estando creando en actividad para no dejar que la pereza nos gane y que estemos de ociosos sin hacer nada, sino que nos pongamos a hacer actividades para atacar la pereza de raíz. Y dejemos que el gusanito no coma el tallo por medio de las virtudes, que vamos a atacar las virtudes con las
atacar los defectos con las virtudes. Es por ello importante la oración, penitencia y ayuno. Hay que hacer una diferencia entre la oración y rezar. Rezar es recitar con fervor las oraciones que ya conocemos, como el rosario, el Vía Crucis, diferentes oraciones que nos han dejado los santos. Y orar es platicar con Dios. Por eso es muy importante orar, porque es entablar una relación de amistad con Dios, no nada más con Dios, sino con Jesucristo, con la Virgen, con el Espíritu Santo, con nuestro ángel de la guarda, que es muy importante. Por eso debemos de atacar el gusanito de raíz por medio de la oración, el ayuno y la penitencia. La penitencia combate a la carne, el mundo y la concupiscencia, al mundo y al enemigo. Por ello es importante hacer penitencia, cualquiera, por más pequeña que parezca, es importante a los ojos de Dios. El ayuno nos ayudará a combatir directamente el gusanito y a morir al yo mundano, al ir dejando que el yo divino crezca cada vez más para sofocar al yo mundano. Por ello es importante ayunar. Se pueden hacer ayunos de comida, pero si nuestra salud no nos lo permite, puede ser ayunos, por ejemplo, de silencio. Lo importante es hacer ayunos para mortificar la carne y vencer el ego. Por ello es de muy suma importancia seguir estos 3 pasos: oración, ayuno y penitencia, que nos ayudarán a ir matando al gusanito y a salir victoriosos. En este segundo capítulo abarca el primero y segundo aposento, que son los más difíciles, porque es morir al yo mundano y dejar que el yo divino viva para siempre en nosotros. Ahora vamos a la lección 2, cómo luchar contra mi propio yo. ¿Qué pasa cuando un alma busca a Dios y acercarse a Él? Empieza una lucha sin tregua contra él mismo, la carne, el mundo, el pecado y el yo mundano. Cuando un hombre no busca acercarse a Dios, vive a gusto en los placeres, la soberbia y el ego. Por lo tanto, no hay esa lucha interna. El hombre está compuesto por cuerpo, mente y alma. El cuerpo físico de cada persona es dirigido por la mente de éste, y el alma cautiva en el cuerpo físico no puede tener libertad como la tienen los entes espirituales, como los ángeles, que poseen capacidades más altas espiritualmente que el ser humano, capacidades que por solo ser solo espíritu los acercan más a Dios. Sin embargo, el hombre encarcelado en su propio cuerpo no puede escapar de este, lo cual lo limita en muchos aspectos. Mas, sin embargo, dentro de cada alma vive el espíritu, que es el que está en contacto directo con Dios, y el espíritu de cada persona puede crecer y alcanzar insospechables alturas espirituales dentro de su cuerpo humano. Son moradas que se van conquistando poco a poco en su crecimiento espiritual. La mente es un órgano del cuerpo que por ser el que manda señales y toma decisiones, involucra al cuerpo, al alma y al espíritu, por lo que están unidos en un todo y deben crecer en forma continua a la paz y en armonía. Cuando una persona está en armonía con su cuerpo, mente y alma, su espíritu se encuentra en un equilibrio perfecto. Por lo tanto, para luchar contra el yo mundano y que el yo divino venza, es importante partir de 4 virtudes, que es la confianza, la humildad, la obediencia y la castidad. La confianza en Dios. Cuando un hombre confía totalmente en Dios, sus acciones ya no son las de él, sino las de Jesucristo en él, en su vida, en su mente, en su cuerpo y en su alma, por lo tanto en su espíritu, y estos son regidas por Dios. Por eso llega a tener tanta confianza en Él. Pero para tener tanta confianza en Dios hay que ser humildes. Cuando un alma es humilde, deja que el Espíritu Santo entre en ella y vaya concientizando de lo que es y lo que Dios puede hacer en su vida. Si hay soberbia, el alma no escuchará las mociones del Espíritu Santo. Pero ello está importante la oración, que irá moldeando el alma y haciéndole consciente de sus flaquezas. La obediencia viene de confiar en Dios, porque el que cree en Él y confiarse instruir por Dios, el alma obedece sus preceptos y sabe cómo comportarse ante determinadas situaciones en su vida y cómo reaccionar como Dios lo haría en su lugar. De la confianza, humildad y obediencia nace la castidad del alma.
que al reconocerse nada ante Dios guarda su castidad contra el pecado y es limpia y casta ante Dios. Cuando un alma ha hecho suyas estas 4 virtudes, tiene una espiritualidad muy elevada, que le permite luchar contra su yo mundano y que el yo divino venza, ya que su cuerpo, mente y alma están en armonía y la espiritualidad de cada persona crece. Se dice que en el corazón se encuentra el alma de cada ser humano y el corazón en sí, unido a todo el cuerpo, es solo un órgano. Pero si lo vemos desde este otro punto de vista, el corazón es el alma, porque siente, palpita y se alegra en Dios, mandándole deseos de amor y plegarias de arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón es el alma si lo vemos desde ese punto de vista. Por lo tanto, para que crezca el yo divino, es importante la confianza, humildad, obediencia y castidad, que crecen y se desarrollan dejando a un lado al yo mundano. Y por lo tanto que el yo divino crezca. Por eso llegamos a la conclusión de que la oración, penitencia y ayuno nos llevan a conocernos y olvidarnos del mundo, y que con la confianza, humildad, obediencia y castidad iremos muriendo al yo mundano. Y cuando el yo mundano muere se llega al tercer aposento, que es cuando se puede tener una comunicación en forma plena y eficiente con el Espíritu Santo, y es la que donde se lleva a cabo la acción de en la vida de cada alma. Vamos a la lección 4, aposento 2. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz con el Espíritu Santo? Primera parte. Ya vimos en temas anteriores cómo debemos conocernos a nosotros mismos y a morir al mundo y a nuestro yo mundano. Una comunicación eficaz con el Espíritu Santo se logra cuando el alma ha alcanzado un conducto puro y libre por donde fluya la comunicación, que viene siendo la oración. Este conducto debe de estar puro y se logra venciendo la carne, al mundo y al pecado y al yo mundano. Por esto es importante, antes de seguir con los demás pasos de este curso, hablar un poco sobre combate espiritual. La espiritualidad es muy compleja, ya que abarca la mente, pensamiento, alma y espíritu de cada persona, y debemos de estudiar cada una de estas etapas y partes del ser humano para dar un veredicto final de lo que es la espiritualidad. Pero antes que nada nos enfocaremos en lo más importante: combatir y salir triunfadores contra la lucha del mal que nos aqueja y nos inmoviliza muchas veces. Y esto que nos inmoviliza y no nos deja llevar a cabo nuestra espiritualidad es el miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a no agradarle a Dios, a fallarle, a no llevar a cabo nuestras misiones, a no sentir a Dios en nuestras vidas, a sentir que no nos perdona. Miedo a un sinfín de factores y circunstancias que vive cada uno de nosotros dependiendo de nuestras inseguridades, de nuestra historia de vida, de nuestra misión, que para cada quien es única y diferente. ¿Y cómo vencemos el miedo? Pues confiando en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Conociéndolo. Por eso es tan importante entablar una relación de amistad con Dios, platicando con Él y pidiéndole su autorización y su forma de pensar con respecto a todas las decisiones que tomemos, basándonos en lo que Él nos dicta en nuestro corazón. Recordemos que la plena confianza en Dios es la base de una espiritualidad sólida. Y el miedo no viene de Dios, y el miedo nos inmoviliza y hace que no crezcamos espiritualmente. Entonces llegamos a la conclusión que el miedo es el principal obstáculo de nuestro crecimiento espiritual. El segundo obstáculo es la zona de confort y pereza espiritual. Debemos de salir de esta zona de confort por medio de mortificación, ayuno, sacrificios y penitencia. Llevar una vida de mortificación eleva el alma a alturas insospechables, ya que la enaltece y le hace crecer más, en una espiritualidad más alta que nos lleva a ir encontrando respuestas a nuestras dudas y abriendo caminos espirituales que antes no conocíamos, por los que se esclarecen dudas y se abren los ojos
o una espiritualidad más madura, trayendo que consigo conozcamos los insondables misterios de Dios. De aquí nace el deseo del alma de asemejarse cada vez más a Dios, viviendo en su divina voluntad, venciendo la carne y al pecado para crecer espiritualmente. Por lo tanto, se libra un buen combate espiritual, donde se vence al mundo, la carne y el pecado, saliendo airosos ante las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para hacernos tropezar y vacilar. Por lo que llevamos ya 2 puntos importantes dentro del combate espiritual: el miedo, que se vence con la confianza en Dios, y salir de la zona de confort o pereza espiritual, que se vence con mortificación, ayuno y penitencia. Otro punto importante es la vida contemplativa dentro de este combate espiritual, que vamos a ver en la siguiente lección. Ahora vamos con la lección número 4, aposento 3, cómo lograr una comunicación eficaz con el Espíritu Santo, segunda parte. ¿Qué es la vida contemplativa? La vida contemplativa es hacer oración todos nuestros actos que llevamos a cabo en el día, fundiéndonos en la divina voluntad. Pero para llegar a este punto debemos de cumplir con hacer la divina voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos de haber vencido el miedo y la comodidad para adentrarnos en un crecimiento de espiritualidad más amplio. Cuando se llega a este punto de combate espiritual, solo queda luchar contra el propio carnal y vencer contra el yo carnal y vencer la carne, que se logra venciendo el yo carnal, que nos lleva a querer tener bienes materiales y a adentrarnos en actividades mundanas. Al llevar una vida contemplativa nos vamos olvidando del mundo y de sus intereses, que nos llevan a cambiar el rumbo y desviarnos en nuestro fin último, que es llegar al cielo. Para vencer la carne se necesita de mucha oración y mortificación. Cuando un alma vence la carne, el velo que tenía en sus ojos se cae y puede mirar con más claridad las cosas espirituales. Y es cuando un alma empieza a experimentar experiencias místicas. Pero ¿cuál es el camino a seguir para vencer la carne? Un alma muy poderosa para esto es la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, que es una tabla de salvación. Esta es una carrera donde el más apto llegará más pronto a su meta. Por ello hay que prepararse para esta carrera que nosotros debemos de llevar a cabo por medio de la oración. Al tener nosotros el pecado original, nos es más difícil vencer la carne, porque esta inclinación nos lleva a cometer más faltas y a caer más por nuestra naturaleza caída que viene de Adán y Eva. Es por ello que se nos pide más oración, penitencia, ayuno y mortificación. Vencer los sentidos y morir al hombre viejo para renacer al hombre nuevo y poder recibir por medio del Espíritu Santo la luz y la fuerza para poder llegar al cielo. Cuando nosotros ya hayamos vencido la carne con nuestra vida de entrega y oración, es cuando se da una fusión del yo mundano con el yo divino, y el yo mundano tiende a desaparecer por la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa fusión socava al yo mundano y esta transformación al yo divino nos une a la Santísima Trinidad, dejando que viva Jesucristo en nosotros en toda la extensión de la palabra. Por tanto, ya no son nuestros actos, sino los de Jesucristo los que se llevan a cabo. Nosotros estamos unidos completamente a Dios en su divina voluntad, y su divina voluntad es la que nos guía dentro de nuestro caminar. Por lo tanto, a sumergirnos en Jesucristo se llega a la santidad, y es cuando se ha llegado al punto culmen del crecimiento espiritual. Y su misión es entregar un alma santa que supo llegar hasta un punto final en un camino pedregoso, atravesando por desiertos espirituales. Los desiertos espirituales ayudan al crecimiento del alma, y Dios los permite para que vayan acrecentándose más en Dios y en su fin último. Por esto es importante recurrir al Padre y poner todas nuestras vidas a su servicio en todos los aspectos de nuestras vidas.
Al llegar al tercer aposento, el nivel espiritual es muy elevado, porque ya no vivimos nosotros, sino es Dios que vive dentro de nosotros. Y el conducto que es la oración está limpio y sano. Pero para llegar a este punto tan importante debemos de haber sanado el yo interno que todos nosotros llevamos dentro. Solo así se puede lograr una fusión total con el Espíritu Santo, que se logra con una verdadera oración contemplativa. Por ello diremos cómo sanar el yo interno, pero antes de esto veremos lo que es la vida contemplativa y la oración contemplativa en la siguiente lección. Lección 5. Vida contemplativa, primera parte. Por lo tanto, debemos romper los esquemas y refugiarnos en una vida contemplativa que nos lleve a conocer más profundamente los designios y planes de Dios en nuestras vidas. Ser contemplativo en la vida diaria puede ser fácil, pero hay multitud de factores que nos pueden llevar a fracasar en nuestros intentos, porque para llegar a tener una comunicación eficaz con Dios Padre, primero que nada hay que saber guardar silencio en nuestro interior, y esto para muchas personas no es nada fácil. Hay que silenciar el corazón y la mente para que puedan adentrarse en el espíritu. Es algo, como dijimos, sencillo pero a la vez complejo, por lo que veremos algunos consejos para llevar una vida contemplativa. Primero que nada hay que pedir la ayuda de la unción del Espíritu Santo y Él vendrá a nuestro auxilio. Pero para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, debe de estar nuestro conducto limpio. Y esto se logra cuando tenemos un corazón puro y limpio. Esto se refiere a que no debe de haber dentro de nosotros odios o resentimientos o malas intenciones hacia el prójimo. Por ello se debe empezar primero que nada por un análisis de vida, haciendo una buena confesión de vida de todos nuestros pecados desde que nos acordemos, poniendo nuestras cuentas en orden y perdonando a quienes nos han herido para poder llegar a la sanación. Otra cosa importante es saber que la sanación no vendrá a nosotros mientras no estemos dispuestos a perdonar y amar incluso a nuestros enemigos. Por ello el primer paso es una buena confesión. Pero debe de ser una confesión sincera donde estemos totalmente dispuestos a perdonar y a perdonarnos, a amar a nuestros enemigos, teniendo la verdadera intención de enmendar nuestros errores y llevar a cabo la palabra de Dios en nuestros corazones. Siendo puros y sencillos, estaremos listos para estar llenos del Espíritu Santo. Es por esto que los soberbios no les son revelados los misterios de Dios Padre, y no comprenden el mundo espiritual, porque sus almas y espíritus están cerrados a la gracia del Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener un corazón puro y sencillo que perdone y sepa amar. Esto parece complejo, pero es también sencillo, porque si piden la unción del Espíritu Santo, Él vendrá a nuestra ayuda y nos irá guiando paso a paso. Solo hay que dejarse moldear por Él para ello. Otro punto importante es la confianza y abandono en el Padre y en llevar a cabo su santa voluntad. Ser como niños pequeños en brazos de nuestro Padre, confiados en que Él nos cuidará y protegerá. Los niños confían ciegamente en sus padres, por eso debemos de ser como niños. Como podemos ver, son muchos factores los que se conjugan para llevar a cabo una vida de oración y contemplativa. Número 1 es confianza en Dios. Número 2, hacernos como niños. Número 3, confesión sincera. Número 4, corazón limpio y puro, libre de resentimientos, odios y rencores. Número 5, amor y perdón al prójimo, sobre todo a nuestros enemigos. Y número 6, sanación espiritual. Estos son los 6 pasos más importantes para poder llevar la vida contemplativa. Seguimos con los demás en la siguiente lección. Lección 5. Vida contemplativa, segunda parte. Cuando se cumplen con los 6 pasos que vimos en la lección anterior,
Se debe de pedir con humildad la unción del Espíritu Santo, por lo que el número 7 es ser humildes. Si no hay humildad, el Espíritu Santo no descenderá sobre nosotros. Los ángeles y arcángeles fueron probados al igual que el hombre en la obediencia y el amor a Dios. Si no hubiera habido humildad en ellos, no hubieran pasado la prueba y se hubieran llenado de soberbia siendo parte de los ángeles caídos. Es por ello que la humildad es primordial, porque ésta quita el velo del egoísmo y la soberbia, y las cosas espirituales nos son reveladas. Por lo mismo nosotros tenemos los ojos abiertos a la gracia de Dios, la cual penetra en nuestras almas y por lo tanto somos capaces de ver más allá y de conocer las cosas espirituales y por lo tanto nos llenamos de sabiduría divina. Por lo que para poder tener sabiduría es primordial la humildad. La sabiduría es un don muy preciado que Dios nos ha dado. Un hombre sencillo y humilde sabe discernir y tomar decisiones correctas a la luz del Espíritu Santo. Pidan humildad y sabiduría a Dios Padre, pero sobre todo amor, ya que éste nutre las almas y las libera de cadenas pesadas a las personas. Mucha gente lleva cargando cadenas muy pesadas desde su gestación e incluso generacionales, y no sabe cómo liberarse de ellas. Todos estos puntos que hemos mencionado nos ayudan a liberarnos de cadenas pesadas y generacionales. Por esto es importante seguir estos pasos, ya que cuando por fin llegamos a estar preparados en presencia de Dios y libres de todo resentimiento y odio, y realmente sanos y confiados en Dios, y sobre todo con corazones de niño, nos pondremos en presencia del Espíritu Santo pidiendo su unción, y es cuando vendrá sobre nosotros. Solamente si hemos sido reales y auténticos y sencillos, y nos hemos preparado realmente nuestro corazón para recibirlos. Él descenderá y hará milagros en nuestras vidas al abrirnos totalmente a Él. Es por ello que la gente no sana física como espiritualmente, porque no sabe abrirse a la acción del Espíritu Santo, y Él no puede entrar en un corazón soberbio y egoísta. Por eso es tan importante que sanemos nuestros corazones y los limpiemos. Es entonces cuando el alma quedará ungida del Espíritu Santo, y es por medio de balbuceos y palabras de niños que el alma se va llenando del amor de Dios y por lo tanto entra en comunión con Dios Padre. Las personas lo escuchan y se deleitan en su oración. Las oraciones sencillas y puras son remanso para Dios Padre y para Jesucristo y la Madre del Cielo. No son necesarias grandes oraciones ni plegarias, sino hacerlas con amor hacia nuestro Dios. Orar es entablar una comunicación espiritual con Dios. Es tan simple porque con un solo pensamiento puro, esta oración puede llegar hasta el cielo y ser más eficaz que las demás oraciones hechas por personas que solo se la pasan hablando de los demás y que no hacen sus oraciones con un corazón puro. La gente mide la oración en horas y tiempo, pero el Padre la mide en la intención del corazón hacia Él. Ahora entendemos la diferencia entre una verdadera oración contemplativa y los simples rezos que muchas veces no llegan al cielo. Es por ello que mucha gente se la pasa la vida rezando y no ve frutos en la oración en sus vidas, porque no han sanado su corazón. Ahora entienden lo que es una vida contemplativa. No necesariamente estar todo el día rezando, es tener en el corazón a Dios, y entonces todo lo que se haga con amor se convertirá en una oración. La alabanza es muy importante porque con cantos le expresamos a Dios Padre o a Jesucristo o a la Madre del Cielo cuánto lo amamos. Los ángeles nos acompañan en nuestras alabanzas y el hombre se transforma en un ser espiritual. Por eso alaben, oren, pero sobre todo amen. El amor es oración. El amor es tan inmenso y tan hermoso que cuando nosotros amamos estamos sanando, convirtiéndonos llorando, porque el amor hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, hacia el Padre, hacia Jesucristo, la Madre del Cielo, es una oración que transforma y cambia el orden lleno de maldad en un mundo nuevo. El amor transforma, es por esto que el amor vencerá. Lección 5. Vida contemplativa, tercera parte.
Ahora analizaremos una cita bíblica que habla sobre la oración. Mateo 21 del 18 al 21, la higuera seca. Por la mañana temprano, cuando Jesús regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino, se acercó a ella y al no encontrar más que hojas le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno, y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos quedaron admirados y se preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que si le dicen a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, así pasará. Y todo lo que piden con fe en oración lo obtendrán. Con esta cita bíblica llegamos al punto final y más importante de la oración. En el versículo 22 se nos dice que todo lo que nosotros pidamos con fe y en oración lo obtendremos. Es por ello importantísima la fe, ya que por medio de esta lograremos hacer milagros en nuestras vidas. Hay gente que lleva años orando y no sabe por qué el Padre no responde a sus súplicas. Y es porque éstas no llegan al cielo porque no hay un corazón puro y sano y no se pide con fe. Ahora entendemos lo trascendental de la oración. No es tan sencillo como rezar un rosario, una coronilla o cualquier plegaria. Es mucho más complejo. Cuando las personas llegan a tener una vida contemplativa, pueden estar llenos de actividades, pero con tan solo un pensamiento, una oración pequeña, se ora más que las personas que duran horas en iglesia rezando, pero llenas de resentimientos, odios, habladurías o malas intenciones. La oración debe de provenir de un corazón puro y sencillo y seguramente llegará al cielo. Llevar una vida contemplativa es conocer el verdadero significado del amor y ponerlo en práctica, ser libres y sanos espiritualmente. Por eso quien nada más sabe orar en plenitud. El Espíritu Santo nos irá guiando poco a poco para lograr nosotros una vida contemplativa y estar listos para formar fortines de oración que nos protejan del enemigo. Repasaremos los puntos para tenerlos claros y poder empezar a trabajar en nuestras vidas. Número 1, confianza en Dios. Número 2, hacernos como niños. Número 3, confesión sincera. Número 4, corazón limpio, libre de resentimientos, odios y rencores. Número 5, amar y perdonar al prójimo, sobre todo a nuestros enemigos. Número 6, sanación espiritual. Número 7, humildad. El número 8 es tener fe. Y el 9, al reunir todos estos factores, guardaremos silencio para comenzar la oración, pidiendo al Espíritu Santo venga a nosotros. Ahora que sabemos el verdadero significado de la oración y la vida contemplativa, estaremos listos para comenzar a crecer, alimentándonos más que nada la palabra de Dios. Oremos con salmos, son muy enriquecedores y alimentan todas nuestras vidas con las Sagradas Escrituras. Leamos un poco más la Biblia, ahí están las respuestas a todas nuestras inquietudes, pero sobre todo abandonémonos a la voluntad del Padre, hagámonos como niños y entraremos al reino de los cielos. Hemos visto la vida contemplativa en estas 3 lecciones. Ahora en la siguiente lección vamos a ver cómo sanar el yo interno.